Costa Rica, durante la época colonial, formó parte del Virreinato de la Nueva España, siendo su territorio más sureño. Aunque, al carecer de tierras para desarrollar una buena agricultura, mano de obra indígena y lo más importante de todo, no tener oro, resultó de poca importancia para la corona española, lo que permitió que la poca población asentada en tierra costarricense fuera más independiente y en su mayoría libre de los grandes males del virreinato. Durante siglos había imperado en la Nueva España el clasismo y la aristocracia privilegiada. Una pequeña élite se había acaparado casi todo el dinero, quienes, para no tener competencia intelectual y quedarse sin mano de obra, restringían el acceso a la educación solo a unos cuantos pudientes, generalmente sus familiares, amigos y conocidos, condenando a la inmensa mayoría a una vida de ignorancia y falta de posibilidades. Estas élites pertenecían a dinastías que llevaban décadas en el poder público, del que se aprovechaban para amasar más dinero, dejando al pueblo de lado. Recién independizado México se convirtió en un enorme país prometedor, del que todo el mundo quería formar parte. La novedosa nación parecía tener todo para convertirse en una superpotencia, con riquezas por montones, poder militar y exceso de recursos, pero lo que más sobresalía era su promesa de reformar el sistema de gobierno. La esperanza de Agustín de Iturbide era que cambiara radicalmente la forma en la que se gobernaba, pasando el poder, supuestamente de las aristocracias, al pueblo, por lo que muchas repúblicas recientemente independizadas se sumaron a su proyecto de nación, entre ellas Costa Rica. Un hecho curioso es que la nación costarricense demoró mucho tiempo en declarar su anexión a México, por lo que, en 1823, varios de sus pobladores se levantaron en armas, derrocaron al gobierno de ese momento y autodeclararon la anexión de Costa Rica al Primer Imperio, siendo el primer golpe de estado de la historia del país. Para desgracia de casi todos, en el Primer Imperio mexicano las cosas no fueron más que iguales e incluso peores que durante la colonia, pues más grupos se pelearon entre sí por pertenecer a la élite, en lugar de pelear por el bienestar general. En Costa Rica, la pequeña aristocracia del lugar, establecida en su entonces capital, Cartago, pensaba que con su adhesión al imperio, sus privilegios se extenderían, por lo que estaban muy interesados en mover a las masas para que pensaran igual, mientras que los habitantes de San José, que se estaban convirtiendo en una potencia económica, pensaban que el imperio no traería más que desigualdad a su relativamente tranquila tierra, por lo que, en su mayoría, apoyaban que se siguiera como un país independiente. Este conflicto de intereses diferentes provocó que estallara la primera guerra civil de la historia de Costa Rica, entre imperialistas y republicanos. El 5 de abril de 1823, ambos bandos se enfrentaron en las lagunas de Ochomogo. Algo extraño es que los imperialistas marcharon sin uno de sus principales líderes, Joaquín de Oreamuno, quien, según quedó registrado, no asistió al enfrentamiento porque quería quedarse a descansar unas horas más en su casa. La batalla se saldó con una indiscutible victoria de los republicanos, quienes marcharon sobre la ciudad de Cartago y la desarmaron completamente. El resultado general fue que la capital fue trasladada a la ciudad de San José y se formó una junta democrática que discutió si Costa Rica debía o no independizarse. Lo más extraño del asunto es que, debido a las limitaciones de la época, nadie se enteró que el Primer Imperio mexicano se había disuelto desde hacía varias semanas, por lo que, en la práctica, su enfrentamiento no tuvo sentido. Después de un corto periodo en el que no se tenía mucha claridad conforme cómo proseguir, se optó por unirse al resto de países de América Central y formar la República Federal de Centroamérica, el primero de muchos intentos para integrar la región bajo una sola bandera, que fue saboteada deliberadamente, provocando su separación. Por cierto, tenemos un video al respecto, por si te interesa conocer por qué Centroamérica no logró permanecer unida. Su vida como un estado libre inició oficialmente en 1838 y tras varios tropiezos es ahora uno de los países más estables de todo el continente americano y un caso de éxito en términos de desarrollo que sirve como ejemplo para varios países de la región. Por cierto, ¿sabías que Costa Rica no tiene ejército propio? Tenemos un video acerca de esto por si te interesa. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué sería hoy de Costa Rica? ¿De seguir perteneciendo a México?
Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.